llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. Enero de 1917 marca un parteaguas en el país porque es el periodo en que se produce el primer golpe de Estado y el único golpe de Estado que se ha dado en el país en el siglo XX. Hay quienes hablan de que, resultado de la guerra civil de 1948, al establecerse la Junta de Gobierno se dio otro golpe de Estado. En realidad no se da otro golpe de Estado. El golpe de Estado en el sentido clásico es el que se da en enero de 1917, el 27 de enero, a las 10:25 de la mañana. En ese momento, Federico Tinoco Granados, que era ministro de guerra, como decir ministro de seguridad hoy, del gobierno de Alfredo González Flores, asume el mando en jefe y se proclama presidente de la República. Ese acto lo hizo él en el cuartel principal de San José, donde él se había trasladado con 3 amigos principalmente, los señores Samuel Santos, Óscar Otoya y Guillermo Tinoco Gutiérrez. El comandante del cuartel era Jerónimo Chacón Chaverri, que se opuso a las pretensiones de Tinoco, pero fue dominado a la fuerza y fue hecho preso. Después se le dio la libertad cuando el golpe de Estado ya estaba o había triunfado plenamente. Al mismo tiempo, otros militares se presentaron al cuartel de artillería y con mucha habilidad lograron también destituir a quienes estaban al frente. El cuartel de artillería estaba allí donde hoy está el Banco Central. En ese momento ingresaron al cuartel Joaquín Tinoco, don José María Pinó, con Alberto Aragón, Celín Arias, Jaime Esquivel Sáenz, Miguel Guardia Tinoco, Francisco Jiménez Ortiz. Francisco Jiménez Ortiz había sido ministro de León Cortés, Rodolfo Pisa Chamorro, Víctor Manuel Quiroz Fonseca, Mariano Solórzano y otros que lograron controlar rápidamente el cuartel general. Don Joaquín Tinoco, el hermano de Federico, llegó a la sección segunda de policía y allí igualmente con un grupo de policías salió a las calles en una manifestación de júbilo donde hacía alardes en favor del nuevo presidente. En la primera sección de policía, el coronel Aníbal Morales trató de resistir, pero el presidente Alfredo González Flores le dio orden de que no lo hiciera. Al mismo tiempo de que el presidente Alfredo González Flores tomó la decisión de asilarse en ese momento en la embajada de Estados Unidos, lo que se llamaba la legación de Estados Unidos. Si no recuerdo mal, la legación de Estados Unidos quedaba ahí diagonal a donde está la Cancillería de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la callecita que conduce al Parque Bolívar, al zoológico de aquella época. Ese edificio, que hoy es un edificio del Ministerio de Cultura, ahí quedaba la legación de Estados Unidos. Allí estuvo Alfredo González Flores y de allí partió luego hacia hacia el extranjero, un poco. Presionó, estando allí asilado literalmente, para que el gobierno de Estados Unidos no reconociera al gobierno de Tinoco. Y en ese sentido, los Estados Unidos en aquella época, curiosamente, como política exterior, tenían no reconocer gobiernos de facto. Ellos podían dar golpes de Estado, imponer presidentes y un montón de cosas, pero no reconocían esos golpes de Estado de esa forma. Entonces eso le permitió al presidente Alfredo González Flores presionar para que el gobierno de Estados Unidos no reconociera a
al dictador Tinoco, y prácticamente produjo un incidente con el cual el presidente Woodrow Wilson quiso invadir Costa Rica y amenazó con poner barcos en ambas costas con ese propósito. Esa amenaza de intervención obviamente era rechazada, aunque fuera para quitar a un dictador. Cuando se cumplieron los 100 años de su nacimiento de Woodrow Wilson, el gobierno de Francis Corliss Volmarchich quiso bautizar la autopista que conduce al aeropuerto Juan Santamaría como autopista Wilson. En ese momento, estudiantes, en los cuales estaba yo, en colegio, hicimos protestas para que así no se hiciera, y personajes muy importantes de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, como Rafael Obregón, también se pronunciaron en contra de que así se denominara la autopista que iba a empezar a iniciarse en su construcción. Durante el periodo de Tinoco, el Tinoco en 1917, en el periodo de diciembre, logra convocar a una asamblea constituyente. Esa asamblea redacta la constitución, y una constitución interesante porque introdujo el artículo 10, que fue el artículo que hoy podemos considerar un antecedente de las reformas de las garantías de la seguridad social de Costa Rica, porque allí se establecieron los seguros a cargo del Estado. Esa es una constitución que le permitió a Tinoco tener un gobierno constitucional en su segundo año, es decir, desde diciembre del 17 hasta su caída, hasta junio del 19. De manera que el gobierno de Tinoco, siendo dictadura, tiene dos fases: una dictadura sin constitución y una dictadura basada en una constitución. En esa constitución incluso se declaró que él iba a gobernar hasta 1923, cosa que no sucedió. Rápidamente la gente que lo apoyó también se distanció de él, y su gobierno se convirtió represivo, metió la censura en los periódicos, ejerció control de la prensa, en fin, empezó a actuar despóticamente y a desarrollar sentimientos antitinoquistas y antigobiernistas. Y por otro lado, desde el punto de vista de la sociedad civil, se constituyó un movimiento constitucionalista que se llamó para restituir la Constitución de 1871 y acabar con la Constitución de Tinoco. Y con el gobierno de Tinoco, obviamente, este movimiento constitucionalista desarrolló luchas armadas en el norte y en el sur. De allí el papel de maestros como Marcelino García Flamenco y otros que participan activamente en esas luchas, en las cuales también caen, fallecen y se convierten en mártires de la lucha contra la dictadura. En ese sentido, el gobierno de Tinoco empezó a descalabrarse, y además la reacción del sector magisterial, principalmente los grupos de estudiantes capitalinos, condujeron también a la quema del periódico La Información, que fue un elemento también clave e importante en ese momento contra la dictadura. Y el ajusticiamiento o asesinato de el hermano del dictador, de Joaquín. Y en ese sentido, el gobierno se debilita. Otro destacado importante revolucionario fue Rogelio Fernández Güell. En ese periodo de la dictadura de Tinoco, en octubre del 17,
23 de octubre se le puso una bomba al cuartel principal. Ya en ese mismo año se habían dado los elementos importantes de la resistencia, y en la ciudad de San José, contigua al edificio de la penitenciaría, se le hizo un atentado de tipo terrorista a la dictadura, que afectó incluso muchas viviendas en ese momento del llamado Paso de la Vaca y del barrio Amón. El presidente de la República y su ministro y otros grupos se presentaron ahí a atender la emergencia, pero no pasó a más en ese sentido. Pero eran ya los síntomas, los símbolos, las señales de la resistencia importante contra la dictadura. En febrero del año 18 se desarrollaron movimientos que fracasaron contra la dictadura. El Mariano Guardia Carazo fue uno de quienes impulsaron parte de esas luchas. En 22 de febrero se levantaron en Atenas y en Río Grande procesos de luchadores. Ahí el jefe de ese grupo en esa zona fue el escritor y el periodista Rogelio Fernández Buell, junto con Orontes Gutiérrez, Joaquín Porras, Ricardo Rivera, Jeremías Garbanzo y otras personas importantes de la zona y del país. El día 22 de febrero los revolucionarios cayeron sobre la ciudad de Atenas, que fue tomada rápidamente, lo mismo que la estación del ferrocarril de Río Grande. Allí hicieron núcleos importantes de resistencia político y militar. Sin embargo, no fue suficiente. El 23 de febrero, igualmente, los revolucionarios contra Tinoco capturaron un tren que iba para el puerto, pero el tren que capturaron no lo hicieron de una manera tal, sino que permitieron que el gobierno se diera cuenta de la captura y le dieron capacidad de reacción también al gobierno. Así se empezaron a dar las luchas importantes contra el gobierno de Tinoco. En Punta Arenas igual se produjeron reacciones importantes del gobierno contra los revolucionarios que estaban concentrados en la región de Orotina en ese momento, en la zona del Pozón y en otras regiones allí. Luego, el 23 de febrero hubo un levantamiento en la ciudad de San Ramón. Allí jugó un papel importante quien había sido diputado Rafael Rodríguez Salas, que era diputado desde 1900, uno de los hombres más importantes de la región de San Ramón. Lo digo con orgullo, mi bisabuelo también, en ese sentido, mi bisabuelo materno. Con él estaban Juan María Quesada Ruiz, Lorenzo Carvajal, Nicolás Aquileo y Romano Orlich Zamora, Juan Rafael Mora, Benjamín Salas, Dionisio Villegas, Vitalino Fallas, Aristides Montero, Virgilio Rodríguez y otros ramonenses muy destacados. Allí empezó ese movimiento importante antitinoquista en San Ramón. El 23 igual hubo ataques en Escazú contra la dictadura, encabezados por Luis Castro Ureña, abogado, por José Albertacia Bendaño, que en ese momento era un joven, apenas bachiller de leyes, Juan Gómez Gallo, José María Calvo, Toniel Monge. El mismo día 23 se produce un levantamiento en Ochomogo, en las zonas de Llano Grande y Tierra Blanca. Manuel Sandoval fue enviado a detener esos procesos junto con otros coroneles del gobierno. En Ochomogo ahí hubo un enfrentamiento militar muy importante entre estos grupos. El grupo rebelde tuvo que abandonar Ochomogo y avanzar hacia Quircot, y ahí se mantienen dando algunas luchas. Luego, en otros escenarios, igual participan contra el gobierno de Tinoco
personas que luego fueron capturadas como Juan Sileski Rojas, Arturo Gutiérrez, Juan Tomás Piedra, Roberto Alfaro, Teófilo Monge y otros más. La lucha contra los Tinoco se había prácticamente ya desarrollado en el año 18 de manera contundente. El mes de febrero fue un mes de intensa agitación antitinoquista. El 15 de marzo el movimiento revolucionario había fracasado, el que se había desarrollado durante todo febrero. Rogelio Fernández Güell, Joaquín Porras, Ricardo Rivera, Jeremías Garbanza y Salvador Jiménez tomaron el camino hacia la frontera sur. Allá fueron avanzando para llegar al territorio panameño y desde ahí prepararse de nuevo para las actividades políticas, pero ya el 15 de marzo, en las primeras horas de la mañana, en Buenos Aires, técnicamente fueron visualizados por la fuerza de Tinoco, que los persiguió y los capturó cerca del río Seibo, y en un encuentro muy desigual los mataron. Y en ese sentido se produjo esa situación por la cual Rogelio Fernández Güell se convierte en ese mártir importante del proceso antitinoquista en ese momento. Patrocinio Araya me parece que fue el que asesinó a Fernández Güell. Le hizo un tiro en la nuca y después le disparó 4 balazos en el cuello y en la cabeza, dejándolo muerto, obviamente. En abril de 1918 se produce una tentativa de invasión por la frontera sur contra Tinoco. Igualmente, en el 18, uno de los líderes de ese proceso fue el general Jorge Bolio. Jorge Bolio Jiménez era un cura que había también luchado en Nicaragua en esa década contra la intervención norteamericana, la primera intervención norteamericana, cuando se subleva contra ella el patriota nicaragüense Benjamín Celedón. Allá estuvo el padre Bolio. Ahora, en abril del 18, está justamente junto con un grupo costarricense, que eran 14, en David, en Chiriquí, tratando de realizar una invasión armada contra el gobierno de Tinoco. El 12 de abril, el gobierno se había movilizado también para enfrentarlos. La invasión no se realizó, en parte porque la policía de Chiriquí lo impidió, pero fueron verdaderamente importantes esos esfuerzos. En mayo de 1918, el gobierno de Tinoco no había podido realizar reconocimientos diplomáticos con Estados Unidos, que Estados Unidos lo rechazaba, y en ese sentido, el 23 de mayo de 1918, Tinoco y sus ministros deciden hacer un acto de reconocimiento de estado de guerra con Alemania. En mayo de 1919, con ánimo de ganar simpatías con el gobierno norteamericano. En mayo de 1919 se produce la llamada Revolución del Zapuá, 5 de mayo, donde las fuerzas revolucionarias antitinoquistas invaden desde Peñas Blancas, Pocitos, Zapote y La Cruz el territorio nacional con ánimo de tumbar al dictador. Y empiezan a darse los combates en la zona norte, donde incluso se produjeron en la Hacienda Santa Rosa. Ahí vuelve a estar otra vez el general Jorge Bolio participando, y esa es una situación de lucha política que tampoco termina triunfantemente en ese momento. Pero ahí empieza ya a desarmarse la dictadura de Tinoco. Los revolucionarios ahí mueren montones en la zona norte. El 26 de julio, en La Cruz, muere el maestro Marcelino García Flamanco.
que era uno de los que había denunciado el crimen de Buenos Aires contra Rogelio Fernández Güell. Los soldados jefes de la revolución en ese momento eran don Julio Acosta, del Comité Ejecutivo de la Revolución, el general Jorge Bolio Jiménez, Manuel Castro Quesada y Antonio Álvarez Hurtado, los jefes revolucionarios extranjeros que participaron contra la dictadura de Tinoco, el general Manuel Chao, Alfonso Estrada, Segundo Chamorro, Manuel Estupiñán, después una gran cantidad de oficiales de la tropa y soldados que participan de esos procesos importantes en la lucha que militarmente estaba orientada para tumbar al dictador. En junio de 1919 se producen motines y luchas políticas en la ciudad de San José que fueron muy importantes, y los estudiantes del Liceo de Costa Rica y del Colegio Señoritas también juegan un papel importante. Estudiantes en ese momento, León Pacheco, que después llega a ser un gran intelectual y un gran líder cultural costarricense, Hernán Valverde, Jorge Calzada, fueron los que impulsaron al movimiento estudiantil en ese momento. Igual desfilan hacia el Colegio Superior de Señoritas lanzando vivas a la revolución, vivas a Julio Acosta y muera al presidente y la destitución del presidente Tinoco. El 12 de junio los estudiantes del liceo, junto con las estudiantes del Colegio Superior de Señoritas, organizaron manifestaciones a las que se unieron maestros, escolares y muchas gentes más. El Parque Morazán y el kiosco que ya existía se convirtió en una tribuna pública contra la dictadura. Allí hicieron uso de la palabra Fresia Brenes, que era hija del gran profesor Roberto Brenes Mesén. Intervinieron dos maestras, Ana Rosa Chacón, que después llegó a ser una de nuestras primeras diputadas, y nuestra gran escritora María Isabel Carvajal, Carmen Lira, que salieron golpeadas, especialmente Carmen Lira, después de que el gobierno, con los bomberos, usando la bomba NOx que ya teníamos en Costa Rica, les echaron agua para disolver la manifestación. Así se crearon las condiciones para que el gobierno de Tinoco prácticamente se desbarrancara. Esas luchas de junio condujeron rápidamente para que en agosto de 1919 el dictador Tinoco pide una licencia al Congreso de la República, gobernado por él, para separarse del mando y salir del territorio de Costa Rica. El 1 de agosto de 1919, el Tinoco presenta la solicitud justificada en una enfermedad que le aquejaba para salir del país, pero en el fondo era para huir de Costa Rica. El 9 de agosto, Tinoco amplió la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso para que se conocieran otros asuntos, entre ellos la formal solicitud de salida del país, que se le autorizan, por supuesto, para que se vaya. El 13 de junio ya la gente ya prácticamente tenía un control importante en manos de la oposición, y Tinoco abandona el país y se inicia un proceso de reconstrucción democrática en el país. El 10 de agosto de 1919 fue liquidado en la ciudad de San José el general Joaquín Tinoco Granados, que era el hombre fuerte del gobierno de Federico, y eso quizás aceleró más la salida del presidente Tinoco. Federico Tinoco, el 19 de agosto, termina renunciando a la presidencia y es llamado a ejercer la presidencia de la República el general don Juan Bautista Quirós, quien es el que envía la renuncia de Federico Tinoco al Congreso. Y ahí se inicia el proceso de reconstrucción de Costa Rica. Acompáñenos la próxima semana y sumérjase en el mar del conocimiento de la historia
y deje que su imaginación vuele una vez más y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia.